Bendito sea su nombre. El día domingo comenzamos a hablar de un tema de la cultura del reino y recordando la doctrina apostólica y la palabra escrita, porque nosotros somos una entidad llamada iglesia y qué interesante es cuando el Señor enseña, cuando el Espíritu Santo enseña, porque con pena se lo voy a decir, hermano, en 20 y pico de años de haber venido al Señor, hasta hace poquito aprendí qué significa iglesia, hermano. Porque cuando uno piensa en iglesia, piensa en un concepto que uno mismo se hace, y por falta de estudiar yo no sabía, ¿verdad? Pero iglesia es una palabra compuesta, por cierto, ¿verdad? Eclesía, que junta significa en español sacado de, sacados de. Usted y yo, si somos iglesia de Cristo, fuimos sacados de algunos lugares, sacados de algunas atmósferas. Y hoy, que es martes de discipulado congregacional, vamos a avanzar y retomar esto. Y así como nuestro padre Abraham fue llamado a salir de, sacado de Ur, de los caldeos de Aram, ¿verdad? Y también pues el pueblo de Dios fue sacado también de Egipto, de Babilonia, de Asiria, de Sodoma, y un día va a ser sacado de la tierra. Nosotros en un proceso de ser sacado vamos siendo sacados de algunas atmósferas, de algunos círculos de influencia de las tinieblas, porque hay gobernadores de las tinieblas, hermano. No lo proclamamos, decimos lo que nos enseña la palabra. Y hay gobernadores de tinieblas, y cuando hablamos de gobernadores de tinieblas, no puede haber un gobernador sin un territorio que gobernar, sin gente que gobernar. Entonces, esos gobernadores crean atmósferas, traen costumbres, ¿verdad? Leyes, comidas, rituales, música, para crear una atmósfera. Y como aún en nuestro diario vivir, dice el dicho, la costumbre se hace ley. Y creo yo que es aún no sé cómo puedo llamarle, abogado, si es un estamento jurídico, una base jurídica, no sé, ¿verdad? Pero así los pueblos van adoptando leyes. Por eso el Señor le dio leyes a su pueblo, para que conforme a esas leyes fueran felices, fueran prosperados, fueran libres. Porque estos gobernadores que no existen desde el tiempo de la iglesia en Hechos, porque digo así porque en las epístolas hay enseñanza, ¿verdad?, acerca de los gobernadores, sino desde Génesis, hermano, y si es posible desde antes de Génesis, cuando la rebelión luzbeliana se dio, cuando Luzbel se rebeló en el cielo. Acá habían otras creaciones antes de crear a Adán, y esa rebelión luzbeliana provocó una rebelión también de 1/3 de los ángeles del cielo, y vinieron también a hacer negociaciones con los ángeles que el Señor había puesto a gobernar acá en la tierra,
y así perdieron ese gobierno, o mejor dicho, cedieron a través de las negociaciones. Si usted lo puede leer en Ezequiel, ¿qué es? 28. Tú, querubín, que a causa de tus contrataciones, dice una versión y una traducción, porque se vale, él hizo una especie de contratación de ángeles que tenían sectores geográficos asignados para que gobernaran según el Señor les había enviado. Entonces así fueron cediendo el gobierno de algunos lugares, y hablemos acá de la tierra, como vemos acá, a Luzbel. Entonces esos gobernadores fueron ejerciendo influencias, creando culturas. Y mire cómo se puede asociar en español la palabra cultura con cultos, porque por supuesto las tinieblas fueron estableciendo cultos a otros dioses, de tal manera, hermano, y usted puede ver allí como parte de esa rebelión en capítulo 6 de Génesis, cómo los hijos de Dios abandonaron su naturaleza, dice Judas capítulo 1, y se mezclaron con la genética humana de las mujeres acá en la tierra, y de ahí nacieron los gigantes, los Nefilim. Entonces, hermano, es una cultura o culturas que se fueron creando desde ese tiempo que estamos hablando, ¿verdad? De Génesis 6, y ya en Génesis 11 ya hay manifestaciones, no hasta Génesis 11, hermano, porque la rebelión se da la podemos ver en su mayor auge en Génesis 8. El Señor por la maldad del hombre que llegó demasiado, el Señor decide mandar el juicio de agua, el diluvio. Sí, pero en 8 es la rebelión y la maldad, y es donde el Señor decide el diluvio, ¿verdad? Y en Génesis 11, después del diluvio, ya con los que habían vuelto a nacer. Mire cómo la genética de maldad que se viene dando desde Génesis 6 y Génesis 8, usted puede ver todo eso, lo que ocurre ahí, cómo esa genética siempre quedó. De tal manera, hermano, que a la altura de Nimrod dirige una ciudad, un país, porque es uno que dice que es un poderoso, que se levantó en contra de Dios. Y él lidera la construcción de la torre de Babel. Y Babel, hermano, es Babilonia. Entonces el Señor manda a que salgamos de Ur, de los caldeos, de Aram, de Egipto, de Babilonia, de Asiria, de Sodoma, y todos estos habitantes de estos lugares, ciudades, países, se convierten en enemigos del pueblo de Dios. Entonces el Señor levanta libertadores, levanta a Moisés, levanta a José, pero también le da leyes, porque el Señor también tiene un reino y tiene cultura. El reino de Dios tiene cultura, donde hay también leyes, principios, música, comida, culto, ¿verdad? Como lo comenzamos a ver, que nos van a llevar a la libertad. Y aún el día de hoy, la iglesia tiene que salir de cualquiera de estas atmósferas, de esas entonces costumbres, salir de esas costumbres, ser libres de algunas leyes, porque cuando hablamos de leyes, cuando como seres humanos nos volvemos esclavos de una ley, y es una ley de pecado, es una ley que trae consecuencias, es una ley que trae sentencias en contra. Entonces viene la prisión, viene la cárcel. Espiritualmente hablando, hermano, y aquí estamos hablando, mire qué tremendo.
no solamente de que usted y yo seamos llevados a libertad al salir de estas, al ser libre de estas leyes, costumbres o culturas, sino que usted y yo también somos llamados a ser libertadores. ¿De quién, hermano? De toda su generación, de toda su genética. En usted y en mí, nuestra línea genética, el Señor obra para hacerla libre. Porque cuando usted y yo somos llevados a una libertad y a mayor libertad y a mayor libertad, en sus lomos y en los míos van nuestros descendientes también. Y recuerde que el Señor se deleita en hacer misericordia hasta en 1000 generaciones. En 1000 generaciones. Y en su misericordia, en las generaciones, cuando hay maldad, en su misericordia, Él en la 4ª generación, como que hace misericordias y corta y levanta como un libertador. Y usted y yo que hemos acudido al llamado del Señor, de nuestro libertador, el libertador que nos dice: vuelve a mí, vuelve. Es como que si en usted y yo el Señor está llamando nuestra línea genética, para que nuestra línea genética, si quiere, identifíquela con su apellido o sus 2 apellidos. El Señor le está diciendo: nuestra línea genética vuelve a mí a través de usted y de mí, para que nuestros hijos también y los hijos de nuestros hijos hereden en el Señor. Porque el buen hombre, dice, o el buen padre, no sé cómo dice ahí, creo que es proverbio, ¿verdad? Deja herencia a los hijos y a los hijos de los hijos. Entonces, hermano, avanzamos y le mostraba esta imagen casi como de la Babel moderna, ¿verdad? Y ojo, hermano, no estoy diciendo todo aquel que erige un edificio está practicando una costumbre de Babel, por favor, no. No estamos hablando de eso, hermano. Estamos hablando de la motivación que los llevó. Porque cuando estamos hablando de estos edificios, hermano, quizá no todos, si usted quiere, pero hermano, no es de puro gusto. No es como que al Tin Marín fueron elegidas las Torres Gemelas por aquellos terroristas. Era darle en el orgullo, darle donde más les duele, donde más se enorgullecen. Eso era ese ataque, entre otras cosas, ¿verdad? Entre muchas otras cosas. Pero ¿por qué esos edificios? Entonces, hermano, si usted puede ver inclusive acá el penúltimo de la izquierda, mire qué similitud, ¿verdad? Que son las Torres Petronas en Kuala Lumpur. Entonces, ya una torre muchas veces se erige porque, además que son incluso figuras de cultos, como el culto fálico, como los obeliscos, por ejemplo. Entonces, ahí por mencionar una cultura babilónica, ¿verdad? Babilónica. Entonces, hermano, tranquilo, ¿verdad? Si usted tiene planificado levantar un edificio de 10, 15 pisos porque usted va a ofrecer apartamentos o una torre de condominio, déle, hermano. Si es un negocio que el Señor lo lleva, ¿verdad? A hacer eso, por ejemplo, y no tiene área de territorio. Así que, micrófono, ¿qué dijo? Están arrebatando los hermanos. Sí, solo ellos arrebataron. Entonces, porque usted quiere aprovechar el resto de la playa ahí en el terreno suyo, entonces al levantar pues un edificio, pero que no sea como la motivación que tuvieron en Génesis 11, porque ellos querían, era un portal, era parte de un culto también y muchas otras cosas, hermano. Entonces la motivación que había, la altivez, la fama, hermano, hagámonos, dijo Nimrod, dijeron ellos, todos hablando una misma lengua.
estaban, mire hermano, poniendo en práctica un principio espiritual, pero para lo malo. Es como la brujería, es como la adivinación. Entonces, hermano, como cuando Balán, pues, ¿verdad? Tuerce, vende por un precio su don y pasa de ser un profeta a un adivino. Entonces ellos dijeron: hagámonos un nombre. Práctica babilónica, buscar fama. Dígame usted, hermano, que tiene tremendo auge en estos años. Hablando de hacerme fama o hacerme un nombre, las redes sociales son la plataforma para que todo aquel que ama ser famoso se haga famoso y busque la fama. ¿La fama es mala, hermano? Yo no he dicho eso, porque no es mala la fama. Lo que estoy diciendo es que es una práctica babilónica buscar la fama, que yo busque la fama, mi fama, ¿verdad? La fama propia. Si me explico, y lo quiero dejar bien claro, ¿verdad, hermano? Bien claro, porque ellos así dijeron: hagámonos sin ayuda de Dios. Otra cosa es, como el Señor Jesús se regó la fama de él, pero él no la buscaba. El Señor lo hizo famoso con todas aquellas manifestaciones. Hermano, usted lo puede ver, aunque no encuentre la palabra fama, ¿verdad? Dice que cuando se sabía que el Señor Jesús iba a ir a un pueblo, hay unos versículos donde y pueblos que dice: y todo el pueblo le seguía. ¿Por qué le seguían? Que tenía fama que sanaba enfermos, tenía fama de que sanaba, que liberaba endemoniados. Entonces, buscar la fama, buscar la grandeza con sus métodos o costumbres o fuerzas, ¿verdad? Puede ser una costumbre de otra cultura que no es la del reino. Entonces, los hijos de Dios, hermano, no buscamos hacernos un nombre. El Señor nos da un nombre. Ve que la dirección es al revés. Mire, y el pastor, el de Escuela Profética hoy, Julio Herrera, mencionaba esto. Y mencionaba también, pues, Abraham esperaba una ciudad del cielo. Mire, la ciudad bajando del cielo. Póngame atención aquí, déjale, hermano, ahí tranquilo. Que la ciudad bajara del cielo. Estos querían subir la ciudad al cielo. Entiéndase pues que a través de la torre, ellos, con lo de ellos, querían ir al cielo, llevarlo de aquí de la tierra al cielo. Y yo ahí me miro como una figura, ¿verdad? De que a través de esa torre, a través de esa costumbre, por decirlo así, llevar la cultura terrenal a lo espiritual. Ellos querían llevar todo eso que llevaban para el cielo, hermano, para el cielo. Y el Señor, pues, usted ya sabe lo que hizo. Entonces, hermano, ellos buscaban, iban en pos, pero usted y yo esperamos que el Señor nos dé, esperamos que el Señor nos dé, que venga a nuestras vidas. Como le dije, ni las riquezas ni la fama son malas, hermano, sino cómo puedan venir. No las vamos a ir a buscar, porque usted sabe, el principio del reino, ¿cuál es? Mateo 6. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mire,
el reino de Dios. Si buscamos el reino de Dios, hoy estamos buscando el reino de Dios, hermano. Usted y yo, hoy. Y el domingo, hermano, vino una convicción en el espíritu de que el Señor nos está introduciendo en el reino. O sea, es como, y cuando le digo eso, hermano, es una como una habilitación, como que si nos dijeran: allí afuera hay un bus para que todos nos vayamos para Jutiapa, móntense en ese bus. Todos los que quieran ir a Jutiapa, y Jutiapa es el reino. Entonces, hermano, es como una, ¿cómo sería? Como una oportunidad que hay. Pero necesario es que al buscar el reino, aprendamos la cultura del reino. Aprendamos la cultura del reino. Entonces, hermano, estos iban al revés. Estos buscaban todo eso: éxito, poder, riquezas, fama. Pero la iglesia hace que todo eso baje del cielo. No es que hace, ¿verdad? Sino que esperamos que eso venga del cielo. Al revés de lo que era esta cultura babilónica. Entonces, sino que la iglesia espera que eso venga cuando el Señor considere que es el tiempo, pues. Mientras que ellos dijeron: este es nuestro tiempo, no vamos a ser grandes. Y hermano, cuando hablamos de una costumbre, recordemos el principio: un poco de levadura leuda toda la masa, contamina todo nuestro ser. Entonces tenemos que tener cuidado aún con las pequeñas cosas, que luego después se puedan convertir en toda una atadura tremenda en las vidas. Ah, no, sí que va a ser malo un poquito, solo un poquito. Ese poquito después se va haciendo más grandecito y termina, hermano, siendo una costumbre en uno. Por eso, desde que quiere la primera vez, se quiere la primera vez, no, esto no me edifica. No es pecado, pero no me edifica. No es pecado, pero no me voy a dejar vencer. No es pecado, no es prohibido. Como dice el tercer, este es el triángulo de la libertad. No me dejará vencer. No todo edifica, no todo me conviene. No me dejaré esclavizar de nada. Sí, no todo me conviene, era el otro. Sí, no me dejaré. Entonces, el Señor nos deja también ese principio. Un poco. Mira, hermano, el perfume del perfumista, ¿qué lo echa a perder? Una pequeña cosa. Una pequeña cosa, ¿verdad? ¿Qué echan a perder las viñas? Las pequeñas zorras. Las pequeñas zorras. Desde que miremos la punta de la cola de una, desde ahí, hermano, saquemos la espada, ¿verdad? Entonces, una pequeña práctica va avanzando hasta hacerse, hermano, una dimensión. Porque mira, el Señor mandó el diluvio. ¿Cuántos humanos quedaron? ¿Cuántos? 8. En todo el planeta quedaron 8. Entonces, hermano, ¿cómo comenzó la maldad ahí? ¿Cómo estaba la maldad ahí? Chiquita. Porque no estaba en los 8. Podríamos decir tal vez que estaba en uno de los hijos. En uno de los hijos. Cam. De los 8, hermano. En uno de ellos. Y después ahora mire todo lo que ha repercutido en la humanidad. Uno de esos 8 fue suficiente. Y no para que, y yo no me imagino a Cam, la maldad en vivo, en su máxima expresión, no me lo imagino así. Me lo imagino un poquito. Pero fue algo que creció. Fue algo que creció. Entonces, hermano,
cuando lo pequeño se va haciendo más grande y una dimensión y una cultura, luego una cultura que gobierna con su influencia. Mire cómo la cultura que hay ahora de la agenda anticristiana quiere gobernar, hermano. De hecho, en puestos de gobierno ya está, hermano. Ya aprobaron leyes a favor de su cultura. Ya emitieron leyes que todos los habitantes del país deben de respetar y cumplir. ¿De dónde vinieron esas leyes? De una costumbre, y de una costumbre anticristiana. Entonces se vuelve, hermano, una influencia que quiere gobernar, ¿verdad? Por eso tenemos que discernir, entender los principios del reino, detectar, como cuando llegamos a una de las habitaciones de la casa, no voy a decir la habitación de dormir, pero llegamos a la cocina y detectamos un olor, es que hay un olor raro, y tal vez en la cocina hay dos. Yo no siento nada, no lo sienten porque ya se ambientaron a él, ya se acostumbraron a él, ya están impregnados del mal olor. Puede ser muy fuerte, pero cuando esos dos que ya estaban allí en la habitación se salen, respiran aire fresco y vuelven a entrar, tenés razón, qué feo huele. Entonces, hermano, así nosotros como iglesia no permitamos convivir con levaduras o contaminaciones de atmósferas contrarias a la atmósfera del Espíritu Santo. No dice amén, hermano. Que el Señor despierte el discernimiento aún más en nosotros, el don de discernimiento, y el alumbre nuestro entendimiento, hermano. Cosas sutiles que a veces quieren entrar en el hogar, a veces por nuestros jóvenes, hermano. Inclusive un corte de cabello a veces quiere comenzar por algo así tan sencillo, insignificante, ¿verdad? Y digo por cortes de cabello de moda que hay, ¿verdad? En el sentido de aquellos que dicen que solo se rapan las sienes. Y entonces uno puede decir, pues, ¿y eso qué tiene de malo, hermano? Tranquilo, hombre, no sea amargado, ni cuadrado, ni legalista. El asunto es que hay que estar, ojo, ¿verdad? Ojo. Ahora, hermano, cuántas señales. Porque, hermano, el Señor puso señales aún en nosotros. ¿Cómo hacía con los sacerdotes? Les puso una señal en la frente. ¿Cómo decía en esa diadema? Santidad a Jehová. Santidad a Jehová. El Señor marcó con una señal a Caín. Oiga bien, desde Caín. ¿Para qué le puso esa señal a Caín? Para que no lo mataran, cualquiera que lo encontrara, no lo quisiera matar. Imagínese, hermano, qué receptor el que tendría Caín, ¿verdad? Que iba a dar ganas de que lo mataran. Pero el Señor le puso una señal para que nadie lo matara. Entonces, hermano, las señales hoy en día en las ropas, mire, pasamos llenos de señales, si usted se fija, ¿verdad? Y qué show, porque estamos hablando de repente de marcas, ¿verdad? Marcas famosas. Son señales, hermano. Ojo, no estoy diciendo que las marcas de la ropa son señales de las tinieblas, no, solo estoy diciendo señales, la cultura de usar señales, ¿verdad? En uno. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque hay culturas y cultos donde se hicieron señales en la piel, sea sajándose o sea con tinta, como los tatuajes. Y está tipificado, hermano, como las costumbres. No se lo quiero repetir, ahí se los mencioné algunas el día domingo como introducción. Pero lo que voy con esto de las señales es de que en Apocalipsis se sigue hablando de señales. Usted y yo tenemos que ser señalados en la frente, tenemos que recibir una señal en la frente. Y no es con tinta, es por el Espíritu Santo.
ser puesto con la señal de la tau en nuestras frentes. Y en Apocalipsis, ya en este tiempo, ya no es extraño que para las señales para la gente, pues. Digo las señales de parte de aquellas señales de costumbres que no son del reino de Dios. Pues el anticristo va a poner señal en la frente y en la mano derecha, ¿verdad? Y muchos ya la andan, hermano, porque ya están usando incluso tecnología, ¿verdad? Con los cuales han sido marcados. Y por eso pueden comprar, pueden saber dónde andan, etcétera, etcétera. Por cuestiones de seguridad, por cuestiones de esto, vos perteneces a esto y bueno. Entonces a nosotros, hermanos, que el Señor nos ponga la señal en la frente, la tau en la frente, su palabra, hermano, su palabra. Entonces, mirábamos algunos versículos que hablaban de eso. Mire este rey de Babilonia, segunda de Reyes 24:17. Jesús, ese es el tiempo que queda. Perdón, hermanos. El rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre. Mire, esto ya lo vimos el domingo, le cambió el nombre. Acá vemos lo que hace Nabucodonosor, rey de Babilonia. Vino a Jerusalén como un enviado, ¿verdad? Vino Nabuzaradán, capitán de la guardia del rey Nabucodonosor. Quemó la casa de Jehová, quemó la casa del rey, quemó las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes. Y estuvimos viendo y ahí hay cosas hermosas, hermanas, que se pueden seguir viendo, ¿verdad? Y las quemó, dice ahí, no las botó, no las destruyó, las quemó. ¿Con qué fuego? Un fuego babilónico. El fuego babilónico, el fuego de la seducción, el fuego de las pasiones desordenadas, el fuego extraño, porque Babilonia mezcla. El rey de Babilonia mandó traer cuando conquista, cuando esclaviza, porque eso es otra cosa. Y mire hoy las profecías como nos dijeron también: libertad para adorarlo, libertad para obedecerlo. Y el domingo el Señor nos ministraba y nos quitaba y podría yugos para ir en pos de otras culturas. Y el Señor nos librará de esos yugos. Entonces, hermano, libertad. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la libertad de vivir, de poner por obra la cultura del reino, sus costumbres, sus leyes. Es decir, obedezcamos la palabra del Señor. Es decir, caminemos y vivamos conforme a la palabra del Señor. Entonces, quemó con fuego, destruyó la casa de Jehová. Ese fuego de Babilonia quita el congregarse, quita la vida devocional, la vida de culto a Dios, porque quemó la casa de Jehová, dice. La casa de Jehová. Y de ahí también la casa del rey se pierde el juicio. En vez de oír la corrección o la palabra que viene a nuestras vidas, se pierde el juicio porque le quemaron la casa del rey, porque el rey juzga los asuntos en su reino. Entonces se pierde el juicio y en lugar de tal vez recibir una palabra, aunque sea de corrección, se le critica porque se pierde el juicio. Se murmura y termina yéndose. Entonces, hermano, sacándose. Mire, al revés, como iglesia o eclesía, usted y yo somos sacados de esas atmósferas, pero esas culturas y esas atmósferas buscan sacar a la gente de la iglesia. Aquí mire, Joaquín, rey de Judá, estaba preso. Y mire qué cosa, hermano, Evil Merodac, rey de Babilonia, este es hijo de Nabucodonosor, que por cierto ahí hubo algo turbio ahí entre él y su papá, porque es Babilonia, ¿verdad? Entonces el asunto es que viene este Evil Merodac, que
Merodach es algún semidios, hermano, no lo estudié, ¿verdad? Pero ahí Evil Merodach significa soldado de Merodach o hombre de Merodach. Viene y le hace una indulgencia a Joaquín o Jeconías, según la traducción que usted use, 37 años en la cárcel, hermano. Y viene a los 27 días del 12º mes. Pareciera que hasta con un tamal le llegó, ¿verdad? Pero no, hermano, solo es. El asunto es, hermano, que le cambia los vestidos de prisión. Y el rey de Judá, tipificando la alabanza, también la música, ¿verdad? Come en la presencia de ese rey de Babilonia. O sea, esclavo, esclavizado o influenciado, ¿verdad? Influenciado. Pero Daniel, allá en Babilonia, se propuso en su corazón no contaminarse, no contaminarse. El Señor lo respaldó, el Señor le dio gracia a él y a sus 3 amigos también. A sus 3 amigos también. Y hermano, en el verso 2 o en el 1, si usted lee los 7 versículos anteriores, es bien interesante por el tema, porque mire, en el 1 dice, en el año 3º del reinado de Joaquín, ¿verdad? Este que estamos hablando aquí, que quedó prisionero después, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Vino el ataque del enemigo, vino el ataque del babilonio o de Babilonia, ¿verdad? Y este rey, Joaquín, reinaba en Judá. Y mira el verso 2, ¿cómo dice? Si lo tiene ahí. Y el Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios se los llevó a la tierra de Sinar. Dios entregó a Joaquín. Entonces hay que estudiar y ver qué hizo Joaquín para quedar esclavo de la cultura babilónica, para quedar esclavo de Nabucodonosor. En ese caso, el Señor lo entregó en las manos de Nabucodonosor a Joaquín. ¿Se acuerda de lo que hablábamos, verdad? De algunas cosas que pueden venir, que pueden traer aflicción a nuestras vidas y vienen de parte de Dios, no de las tinieblas. El Señor entregó. El Señor los entregó. Con su forma de alabanza o de música a la esclavitud de Babilonia. Por eso tenemos que tener cuidado la música de quien escuchamos, aunque sea música para Dios. Pero si están babilonizados, podemos estar escuchando una música con espíritus influenciados de quienes la crearon. Y hermanos, hay que cuidar para que aún lo poquito, lo pequeño que se pueda ver, no entre, porque después se va haciendo más grande. Cuando acordamos, nos quemaron la casa del rey y nos trastocan el juicio y juzgamos mal. Y lo de Dios ya no lo entendemos y lo juzgamos mal. Y en lugar de entenderlo, lo empezamos a criticar porque se perdió el juicio. Se quemó la casa del rey. De ahí queman la casa de Jerusalén. Se pierde la vida de devoción, de oración, de intimidad con el Señor. Oh, pero es que hay música. Hablando de los músicos, porque estamos hablando de Judá aquí. Hay música, hay capacidad técnica, hay conocimiento musical. Componemos, escribimos letras y suena hermoso. Y algunos de los utensilios de la casa de Dios los llevó a la tierra de Sinar. Sinar es llanura, hermano. Significa un lugar de 2 ríos o de 2 fuentes. Y Sinar es Babilonia. Sinar es Caldea. Entonces mire a dónde los llevó esclavos Nabucodonosor a Joaquín, rey de Judá. Los llevó a una tierra, los lleva a una atmósfera donde hay 2 fuentes.
Y eso trae confusión. Por eso el rey de Babilonia, yo no sé el Señor que está, por qué me tiene aquí, pero el rey de Babilonia llama a los sacerdotes: no vengan, hagan culto. O le manda sacerdotes de los de él a las ciudades conquistadas. Mezcla. Adoren a su Dios, pero con esta figura, con nuestras costumbres. Costumbres, vámonos a aquel tiempo. Costumbres hebreas y babilónicas. Por eso es que una de las ciudades sitiadas por el rey de Babilonia, y qué interesante sería, hermano, parece que estamos hablando de la cultura babilónica hoy ya solamente, es Samaria. Quien conquistó allí en este tiempo, en los libros de los reyes, Samaria, fueron los babilonios. Por eso Israel no se llevaba con los samaritanos, o no se lleva hasta ahora. No les gusta mezclarse, porque ellos consideran que los samaritanos son contaminados. Ni los voltean a ver, hermano. Por eso usted va a ver, pues, Samaria, aún en el tiempo de la Biblia, aún en el tiempo del Señor Jesús, bendito sea Dios, que a pesar de aquella condición y aquella situación en la que fue contaminada Samaria, el Señor Jesús le sale al encuentro de la mujer samaritana para liberarla. ¿Por qué, hermano? ¿Usted recuerda a la mujer samaritana? 5 maridos había tenido, y el que tenía ahora no era su esposo. Pero váyase usted otra vez a darle una refrescadita. Esa mujer sabía de profecía, conocía el mover profético. Esa mujer sabía de alabanza, porque le habla del monte. Señor, pero en el monte donde se adora, porque el Señor le dice que el Padre anda buscando adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, pero ella le dice antes que hay un monte donde se adora. Ella sabía de adoración, ella sabía de alabanza, pero allá la estaba esperando uno que no era su esposo. Mezcla. Vida de iglesia, vida de cultos, vida de servir al Señor, pero con algo escondido en la vida privada o íntima. Pero con algo escondido, sin ministrarse delante del Señor. Llámese pornografía, por mencionar un ejemplo. Esa es la vida de mezcla, como figura de los samaritanos o de Samaria. Y esa es la influencia que Babilonia quiere traer a la iglesia. Doble vida, doble fuente. Eso significa sinar en el diccionario. Y muchos cristianos se mueven en eso. El Señor nos ayude, hermanos. El Espíritu Santo nos santifique más. El Espíritu Santo nos libere. Él es nuestro libertador. Y nos libere de todo yugo babilónico. Y nos libere de toda costumbre que nos lleva a una doble vida. Señor, reprende al enemigo, hermano. Él es Dios celoso. Él es Dios celoso. Usted va a leer ahí en algunas versiones que no dice Sinar. En la de Dios habla hoy dice Babilonia. Y en la Biblia al día del 89. Porque Sinar es Babilonia. Entonces, hermano, ¿para dónde los llevó cautivos? ¿Para dónde llevó también esos elementos, esos utensilios de la casa de Dios? Miren, los utensilios de la casa de Dios llevados a la casa del Dios de Nabucodonosor. Mezcla. Cuando el Señor decide mover su arca, inquieta a David. ¿Recuerda? Y entonces comienza a provocar las úlceras en los filisteos. Y los filisteos después la devuelven, ya no quieren tenerla. Allá es donde en la casa de los dioses de los filisteos, de Dagón, ¿se acuerda? Como cantamos incluso, ¿verdad? Celebrando la victoria del Señor. Decapitó a Dagón,
Dios de los filisteos, cortándole las dos manos, lo redujo a vanidad. Avergonzó a Baal y a todos sus profetas, porque el arca de Dios estaba en la casa de los dioses también de los filisteos, y así también hace Nabucodonosor, creando mezcla. La influencia babilónica, mezcla. Dos fuentes. Entonces el rey mandó a Aspenaz, rey de sus oficiales, que trajera, oiga, el jefe, ¿cómo es? El jefe de sus oficiales, Aspenaz, que trajeran los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, nobles, inteligentes, fuertes, entendidos, conocedores de Israel, tráemelos, de esos tráemelos. Inteligentes en toda rama del saber, en toda ciencia, los mejores, porque como estos son los inteligentes, les voy a enseñar lo babilónico y luego que ellos contaminen al resto. Perdone por decirlo así por el tiempo, hermano. En toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos, la lengua babilónica. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y vino que él bebía, comida y bebida babilónica. Un vino que embriaga, babilónico. Un gozo que no es el del Espíritu Santo. Una algarabía que no es la del Espíritu Santo. Una emoción que no es la del Espíritu Santo. Un vino babilónico. Comida babilónica. Doctrina babilónica. Enseñanza babilónica. Y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres, usted ya los conoce. Y mire el Señor lo que manda, le dio leyes al pueblo. Y están también muchas de ellas aquí en Levíticos. Y dice este verso 23, además no andéis en las costumbres de la nación que yo echaré de delante de vosotros. Porque ellos hicieron todas estas cosas, yo los aborrecí. Hermano, entonces, al hacer esas costumbres, nos volvemos o nos podemos volver, o alguien se puede volver objeto de aborrecimiento. Bendito sea su nombre, que a pesar de eso, hermano, por la sangre de Cristo, Él nos ama y nos sigue buscando. Y nos sigue diciendo, ven a mí, vuelve a mí, vuelve a mí. Este es el tiempo de la ley. Bendito Dios, hermanos. Yo le doy gracias al Señor que no viví en ese tiempo. Y que ahora, hermanos, todas esas maldiciones fueron clavadas en la cruz del Calvario. Y a través de Cristo usted y yo podemos venir delante del Señor para que Él nos ame. Por eso es que hay una confusión, una pequeña confusión, diría yo, respecto a que el Señor ama al pecador. Y yo diría que mejor es decir, el Señor ama, el Señor nos ama a pesar de lo que somos. Porque la palabra no enseña así, que el Señor ama al pecador, porque el Señor no ama el pecado. Pero el Señor nos ama a través de Cristo, a pesar de lo que somos,
o que podamos ser, hermano, perdóneme. Y el Señor por eso nos lleva a libertad, a ser libres de todas esas costumbres, ser libres de todas esas costumbres y adoptar las costumbres del reino. Ya no hay tiempo. Es necesario que veamos las costumbres de esas culturas. El Señor nos ayude. Y hoy pues estuvimos viendo prácticamente de estas de Babilonia. Hermanos de alabanza, por favor, suban. Vamos a orar. Vamos a orar. Y aquí hay más. Mire, de los filisteos. Y mire eso último ahí, mientras nuestros hermanos de alabanza suben y se enlazan con los hijos extraños. En la Biblia la palabra, allá al final dice, en la versión la palabra, la traducción dice, y hacía tratos con extraños. La Biblia Siglo de Oro dice, y pactan con hijos de extranjeros. Por eso, hermano, o con otros hijos. Por eso es que muy similar a lo del yugo desigual, el principio del yugo desigual. Pero aquí dice, pactan con hijos extranjeros. La Biblia textual dice, y baten palmas con los hijos del extranjero. Tratos con extraños. Aún en una casa, usted como padre le pone cuidado con quién están sus hijos. Más cuando usted ve que son hijos extraños que no conoce, que no les conoce el yugo que tienen, que no les conoce la identidad. Usted pone cuidado. ¿Con quién quieren hacer trato los hijos? Y ya cuando un hijo le dice a usted, mamá, papá, me gusta la muchacha, ve a pedir la mano para que se case conmigo, y usted no la conoce, ¿cómo se pone usted? Como padre, como madre. El Señor nos quiere que practiquemos la cultura del reino de los cielos. Aún, hermano, el hecho de que aquí, por ejemplo, no haya un violinista o una violinista, no porque allá haya por ahí alguien violinista experto, lo vamos a traer, porque podemos caer en eso. Tratos con extraños, se enlazan con los hijos de los extraños. Usted y yo somos llamados a ser sacerdotes, a tener celo por la casa del Señor y a cuidar, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Corrompen las buenas costumbres. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos por este día. Gracias te damos por tu palabra. Señor amado, que tu palabra produzca en nosotros una vida de reino, cultura de reino. Nos lleve a caminar, nos lleve a la libertad para obrar según las leyes, principios, a entonar la música del reino, a comer la comida del reino, la comida verdadera,
la bebida verdadera, a elevar un fuego, el fuego de Dios, a levantar una alabanza, una adoración, conforme tú lo revelaste y lo revelas en tu palabra, conforme tú le mostraste a David. Por eso te rogamos nos habilites para restaurar el tabernáculo caído de David y ese tabernáculo levantar. Señor, en el nombre de Cristo, muéstranos, trae la revelación a mis hermanos. Hoy que vimos, Padre bendito, a este rey de Judá, en el nombre de Cristo, trae esa revelación de poesías, de letra, de música, de notas, de acordes. Señor amado, a sus vidas, adiestra sus dedos y sus manos en el nombre de Cristo y dales un corazón, Señor amado, a cada uno de nuestros hermanos que ya sirven en alabanza y a todos aquellos y aquellas niños, jovencitos y jovencitas, hijos en esta casa. Levántalo, Señor, como músicos, como adoradores, como cantores, como directores, violinistas, aquí están. Saxofonistas, aquí están. Flautistas, aquí están en la casa. Percusionistas, aquí están en la casa. Expertos, aquí están en la casa. Levántanos, Espíritu Santo. Levanta una generación que levante manos santas. Levántanos, Señor, para hacer una casa que entone la música del cielo. Y en el nombre de Cristo tengamos la costumbre de David, que al entonar el arpa los demonios huyen y son libres los reyes, así como ministraba a Saúl. En el nombre de Cristo Jesús, líbranos de toda cultura y de toda costumbre babilónica. Esperamos en tu tiempo y en tu voluntad, a tu manera. Venga la fama, venga la riqueza, porque profetizado está en Isaías que hemos de ser un faro, una luz que brille en la ciudad puesta sobre el monte, y un lugar. De acuerdo a tu palabra, Señor, declaro que seremos un lugar visible, una luz visible para la ciudad, para que venga todo aquel a buscar de tu luz, a buscar tu libertad, a buscar el pan verdadero, a buscar el vino verdadero, a buscar la comida, a sentarse como de costumbre David se sentaba en la mesa del rey, a sentarse a la mesa del rey, porque esa es la costumbre en el reino. Los príncipes se sientan en la mesa del rey a comer la comida del rey, a beber la bebida del rey, a vestir las vestiduras del rey. Llévanos, Señor, llévanos, Señor. Habilítanos, Espíritu Santo. Habilítanos, Espíritu Santo. Llénanos de ti. Llénanos de ti. Queremos nacer en el Espíritu. Todo el que no ha nacido en el Espíritu, en el nombre de Cristo, ahora en el nombre de Cristo, que sean nacidos en el Espíritu. Todos seamos nacidos en el Espíritu, porque así podemos entrar en el reino. Entrar en el reino lleno del Espíritu para heredar en el reino. Heredar en el reino. Ya no esclavos. Ya no esclavos.
esclavitud de ningún tipo. Toda atadura, ligadura, amarra, cepo, todo lazo es cortado, es pulverizado, deshecho, destruido en el nombre de Cristo Jesús. Sino hijos maduros, preparados para heredar ya, en el nombre de Cristo Jesús. Tú que reinas en los cielos y habitas en la tierra, tu reino se establecido en medio de este lugar. En el cielo, hazlo aquí. Desciende, desciende. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Desciende, desciende. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Desciende, desciende. Lo que haces en el cielo, hazlo aquí. Y que podamos orar: Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y que así como se hace en el cielo, sea en nuestras vidas. En el orden divino, que descienda el cielo, que descienda el orden divino a nuestras vidas. Espíritu Santo, saca todo desorden de nuestras vidas, todo aquello que no esté alineado conforme al orden divino. Trae orden a nuestras vidas, ordena nuestros tiempos, ordena nuestras prioridades, ordena nuestras costumbres. Para que los cielos estén abiertos sobre nosotros y que en nuestras vidas se haga tu voluntad, de manera que aquellos pregunten: buenas cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Caminando conforme a Él le agrada que caminemos y vivamos y hagamos, entendidos, haciendo la voluntad del Señor, las obras de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor le bendiga, le guarde, le llene de su Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vaya en paz y en bendición. Desciende, lo que haces en el cielo, hazlo aquí.